Hoy le tocó nuevamente al ganador hasta el momento de la maglia verde, Jonathan Milan. Fue el encargado de llevarse la etapa 17 y repetir su segunda victoria en este Tour de Francia. Definitivamente se sabe que cuando son este tipo de etapas como el perfil que teníamos el día de hoy, pues son etapas bastante peligrosas, y si a eso le sumamos una climatología complicada y una llegada con carretera mojada, pues se sabe que pueden ocurrir accidentes, y fue lo que pasó el día de hoy, donde varios corredores se fueron al suelo, varios corredores terminaron perdiendo tiempo y otros corredores terminaron lesionados prácticamente con una llegada demasiado peligrosa por las altas velocidades. Pero de esto se trata el ciclismo, y sabemos que las caídas hacen parte del deporte. Obviamente los que van mejor ubicados tienen menos posibilidades de caerse, y fue lo que le pasó a Jonathan Milan. Sin embargo, mis queridos amigos, antes de hablar de todo lo que pasó en la etapa 17 del Tour de Francia, como siempre, recomendarles que por favor nos ayuden dejando allí la palabra etapa 17 en los comentarios, dejando su me gusta para derrotar el algoritmo, seguir obviamente teniendo el alcance que teníamos antes, volver a recuperarlo y que YouTube se dé cuenta que este es un canal que obviamente la gente quiere mucho y no tener que terminar este proyecto acá. Ahora sí, vámonos directamente a seguir hablando de la etapa 17. Como les venía comentando, después de una etapa rápida, una etapa complicada, Jonathan Milan fue el encargado de llevarse la victoria. El corredor que para muchos era favorito, pero que sin embargo teníamos dudas sobre él, porque a pesar de tener el maillot verde y saber que es un hombre bastante rápido, porque es muy regular en los grandes sprinters, pues de todos modos es un corredor que sin tren es muy complicado que gane. Es un corredor que cuando tiene el tren alineado, ahí sí es que es uno de los mejores del mundo. Sabíamos que en este Tour de Francia no ha tenido el tren tan potente, o por lo menos en los últimos kilómetros no han estado, cosa que pasó hoy también, que fue un sprint bastante alocado con diferentes corredores bajo una carretera muy húmeda en donde vimos varios accidentes. Por eso pensábamos que la victoria se la podía llevar Tim Merlier, que es un corredor que no necesita tanto un tren, es un corredor que va mucho mejor solo, y es que ya estábamos viendo que Tim Merlier estaba buscando una buena ubicación para tratar de lanzarse al sprint. Sin embargo, el corredor del Cueste Soudal en el último kilómetro se vino al suelo prácticamente, o estuvo en el enredón, porque él no se cayó directamente, pero estuvo cogido por el enredón, en donde cayeron varios corredores del 1X. También Viñan Girmay fue el hombre que se vio más golpeado en esa última caída, y allí se hizo el corte, lo que dejó a solo unos sprinters en cabezas de carreras, y ya prácticamente la carrera se había acabado para todo el mundo, que no había podido pasar ese accidente. Y Jonathan Milan junto a Jordi Meeus eran los dos grandes sprinters que habían logrado quedar en cabeza de carrera y que no se cayeron, es decir, ellos fueron los únicos que pudieron llegar a sprintar prácticamente a línea de meta, en donde Jonathan Milan se vio muy superior al hombre del Red Bull Bora-Hansgrohe y consiguió nuevamente su victoria. Desde un comienzo, Quinn Simmons, que es el gregario de lujo del propio corredor Jonathan Milan, fue un hombre que trabajó demasiado durante la etapa. Era el hombre encargado de no dejar ir muy lejos la fuga, una fuga que la que más duró estuvo conformada por 4 corredores, los cuales eran el propio Vincenzo Albanese, Guy Parcher, Bargandeu y Abrahamsen. Eran los corredores que más se mantuvieron en cabeza de carrera, fueron los corredores que más o menos estaban en fuga desde el kilómetro 100, prácticamente los hombres de la fuga del día de hoy, manteniendo esa distancia, y estaban ahí tratando primero que todo de mostrar los patrocinadores. El hombre del 1X, Abrahamsen, fue el último corredor que capturaron ya prácticamente en los últimos kilómetros, y ya luego de todo el trabajo que hizo el Quinn Simmons y varios corredores desde el comienzo, pues fue que se pudo llegar a disputar la etapa. Por otro lado, pues vimos a un Vingegaard y a un Tadej Pogačar siempre muy bien ubicados, no querían arriesgar absolutamente nada. Saben que en este tipo de etapas casi siempre pasan muchas cosas debido a accidentes, a gente que se relaja o por la carretera húmeda y el estrés de los corredores terminan yéndose varios hombres al suelo, y ya hemos visto que en la parte final pues Pogačar iba en las primeras posiciones junto a Jonas Vingegaard, y apenas cruzamos la línea donde se verifica prácticamente que ya no
importa si llega a haber caída o daño mecánico, que ya no importa. Los corredores inmediatamente se quedaron porque sabían que iba a ser una llegada peligrosa, no querían estar ahí en ese riesgo de estar peleando por la etapa, así que también vimos a un Pogačar que rápidamente soltó la primera cabeza de carrera junto a Vingegaard y simplemente se decidieron a seguir con la de pelotón para no ir a tener un accidente, y preciso cayó pues ese accidente gravísimo. También a falta de 50 kilómetros hubo otro accidente demasiado complicado donde cayó Carlito Rodríguez, el hombre de Ineos Grenadiers, donde cayó Julian Alaphilippe, donde cayeron hombres del Intermarché Guanti también, y luego de eso pues tuvieron que recuperar posiciones, pero sin embargo también fue nuevamente otro accidente, así que fue una carrera donde se vieron varias caídas, pero donde nuevamente pues se impone el maillot verde Jonathan Milan y ya dejan demostrado que es un corredor que está también en un gran estado de forma. Salvan por completo el Tour de Francia, sabíamos que al Lictrek mínimo se le pedían 2 victorias, el día de hoy la han conseguido, y pues ahora esperar que venga la alta montaña, ver cómo pasan la alta montaña y llegar pues hasta el último día en París. Pues ya no van a tener tantas posibilidades, esta era una de las últimas opciones y por eso había tantos arriesgando pues por el día de hoy, porque sabía que era una de las últimas posibilidades de ganarse en una etapa en el Tour. Las clasificaciones quedarían de la siguiente manera: en la etapa ganaría Jonathan Milan, segundo Jordi Meus, tercero Tobias Anders, cuarto Arnaud Delis, quinto David de Valerini, sexto Alberto Denys, Paul Peinot quedaría séptimo, Federov quedaría octavo, Clement Rus quedaría noveno y Jasper Stuyven quedaría en décima posición, cerrando el top 10 de la etapa. En la clasificación general seguiría Tadej Pogačar como líder, a 4.15 Jonas Vingegaard, Florian Lipovitz a 9.3, es decir, no hubo nada de daño, nada de picada de segundos en la etapa del día de hoy. Oscar Only a 11.04, Primož Roglic a 11.42, Kevin Baukelin a 13.20, Felix Gall llegaría en la posición número 7 en la general a 14.50, Johansen a 17.01, Ben Healy a 17.52 y Carlito Rodríguez a 20.45. La de punto la sigue consiguiendo Jonathan Milan, pero amplía la diferencia. 312 puntos, Pogačar 240, Vinian Girmay 179 puntos. La camiseta de la montaña la tiene Pogačar con 60 puntos, Lenny Martínez con 60, Tainar Edman con 48 en el tercer lugar. La de jóvenes la sigue llevando Florian Lipovitz a 2 minutos y 1 segundo Oscar Onley, tercero Ben Healy a 8.49 y la de por equipos la estaría liderando todavía el Visma. Segundo el UAE con 15.50 y el Red Bull Bora Hansgrohe a 48.11, es decir, prácticamente una clasificación que está casi asegurada por el Visma. Solo habría que ver cómo se la van a jugar en los últimos días de montaña. Reducir 15 minutos se podría ver lejos, pero pues esto en la por equipos no es tanta diferencia porque aquí se cuentan los 3 primeros ciclistas, así que puede ser que 2 lleguen bien por parte del Visma, y si algún ciclista del Visma le llega a ir mal y no entra en las primeras posiciones entre los 3, pues allí lo podrían remontar los hombres del UAE. Hay que ver cómo va a finalizar esta carrera. Mañana etapa 18, etapa de altísima montaña, hay que tenerle mucho cuidado porque viene mucho espectáculo. Díganme ustedes ahí abajo qué les pareció la etapa del día de hoy, la victoria de Jonathan Milan. ¿Les pareció una etapa que fue o que no fue peligrosa? Y por supuesto no olviden dejar su me gusta, dejar el comentario que les dije para que sigamos batallando contra el algoritmo y seguir teniendo mucho más alcance aquí en YouTube. Gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.